Hola a todos y bienvenidos a este ABC donde aprenderás cómo crear fórmulas utilizando la inteligencia artificial de Monday.com. Mi nombre es Robinson Jaramillo, soy ingeniero de soluciones para Tacom Soluciones y veremos cómo entre las diferentes funciones que permite la inteligencia artificial podemos crear esas fórmulas en nuestros tableros de manera sencilla. Para el ejemplo voy a dirigirme a uno de los tableros en donde voy a crear estas fórmulas. Para ello tengo el tablero de proyectos Iniciativa G, en donde ya tengo mis columnas de fórmula. Voy a una de las celdas, doy clic allí y ahora notamos que por acá tenemos la opción de creador de fórmulas. Doy clic allí y ahora tengo la pequeña ventana en donde voy a solicitarle a la inteligencia artificial por la fórmula que requiero para mi proceso. La inteligencia artificial puede regalarnos fórmulas tan complejas o tan sencillas como lo requieran los procesos. Y podemos usar un lenguaje tradicional, como por ejemplo, requiero una fórmula que permita ver el progreso de las tareas según el cambio de estado. Doy en Enter. Ahora la inteligencia artificial pues me regalará una opción que la tengo por acá y la podemos copiar en el ambiente de edición de la fórmula. La llevamos hacia allá y lo que vamos a hacer ahora es cambiar pues los valores de la fórmula. Lo que hace la inteligencia artificial es que nos regala el esquema y luego pues debemos configurar la fórmula según la información de nuestros tableros. Vamos a modificar esta entonces de manera rápida. Por ejemplo, aquí me está diciendo que si el estado en alguna de sus etiquetas es listo, para mi tablero esa que era completado, en mi tablero es listo, pues va a valer el 100%. Si el estado es en progreso, no tengo una que se llama en progreso, sino que se llama en proceso. Y debemos también escribirla de acuerdo, de forma exacta a como esté dentro de nuestra columna de fórmula. Si fallamos en una letra o una tilde o cualquier tipo de, no sé, separación, en fin, pues efectivamente la fórmula va a quedar errada. Entonces, si es en proceso, vale 50 y si es en pendiente, pues no tengo una que se llame pendiente, por lo tanto lo voy a dejar así y voy a darle en configurar. Noten entonces que ahora tenemos pues los valores. Entonces en proceso, perdón, 50% y en listo en 100%. Y pues no tengo una que esté en pendiente, pero le podríamos dar el valor que se requiere. Para otro ejemplo, pues básicamente vamos a el creador nuevamente de fórmulas y podemos preguntar por otro tipo de fórmula, como cómo obtener el avance esperado. La inteligencia buscará y pues básicamente nos regalará una forma de cómo podemos obtener dentro de algún tipo de proceso pues el avance esperado de una tarea o de una actividad, en fin, y lo vamos a llevar hacia digamos, el cuerpo de edición de la fórmula y simplemente lo que debemos hacer es reemplazarlo con datos de nuestro tablero. Así de simple podemos utilizar la inteligencia artificial para crear nuestras diferentes fórmulas en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de área donde se esté utilizando Monday.com.